Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, doctora, muchas gracias por preguntar. Bueno, me alegra mucho que estén muy bien. Bueno, son las y 5. Todavía faltan unos poquitos. Ah, no, mentiras, es que esto no me deja ver sino la mitad. Ahí ya van llegando todos. No es que sea así, como es que sea así. Ahora sí. Bueno, entonces mientras van llegando los demás, los que faltan, entonces vamos a ir como mirando en qué vamos de nuestro cronograma, de nuestro temario de este semestre de fundamentos. Vamos a hacer un mini resumen de lo que hemos visto. Entonces, la primera pues parte, hemos visto toda la parte de la regulación, digamos, la ética, la moral, la religión, el surgimiento de la bioética, esas diferencias entre esas disciplinas que se complementan pero que son o tienen ámbitos distintos. Y vimos que la bioética pues es un campo nuevo, diferente y que está ligado a diferentes perspectivas. Unas son las bioética o la bioética que está centrada como en la parte global, se llama bioética global, está la bioética clínica y está la bioética eh, centrada en la investigación. En este semestre, entonces, eh, hemos estado dando unos visos de lo que se constituye el contexto del surgimiento de la bioética en el campo de la investigación. Todo lo que hemos conversado, lo que conversamos la última vez que nos vimos, centrado en el desastre de Chernobyl, el proyecto Manhattan y el desastre de Bhopal, nos sirvieron como para centrar unas bases, un contexto de cómo la ciencia iba, digamos, como en picada, como lo vimos entonces en una sesión que dijimos que iba como con esa idea de ser la flecha del progreso y cómo esa flecha del progreso pues nos llevó a un punto en el que ya también el progreso pues no necesariamente se tradujo en progreso para todos, en beneficio para todos, y que desafortunadamente por diferentes hechos o por diferentes circunstancias, ese que parecía un proyecto, un progreso para todos, se convirtió en un progreso para unos y en detrimento para otros. Y pues ese detrimento, como vimos, no era solamente para una población particular, sino que fue un detrimento además que se extendió a la población mundial en general y que nos mostró la potencialidad que tenemos para convertir una circunstancia que parece circunscrita o localizada en un espacio en una circunstancia que pueda afectar el planeta completo. Además, nos pusimos ante el temor de que podríamos, con nuestras acciones, hacer una cosa tan complicada y tan grave como lanzar una o varias bombas atómicas y afectar el planeta completo. E incluso nos cuestionamos o nos empezamos a cuestionar sobre nuestra viabilidad en el planeta. Es decir, nos empezamos a cuestionar sobre si de verdad el planeta es tan infinito, si los recursos son inagotables y cómo entonces ahora nos planteamos la idea de qué vamos a hacer pues para poder continuar en el planeta, para que no, para que los recursos que tenemos sean suficientes para todos e incluso renovar esos recursos para que nos alcancen para nuevas o las otras generaciones. Entonces nos obligamos a pensar en las generaciones futuras, nos obligamos a pensar en el futuro de la humanidad, de la especie, e incluso nos obligamos a pensar en cómo hacemos para si no es en el planeta Tierra, entonces plantearnos la supervivencia incluso en otros planetas o en otras áreas. Y como sabemos, pues hay toda una línea, digamos, de investigación y de desarrollo tecnológico buscando, por ejemplo, las alternativas en otro planeta.
por ejemplo, en Marte y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Entonces vamos a tratar de contextualizar porque la idea es que hicimos muchas discusiones, hace 8 días hablamos sobre, no, perdón, hace 15 días hablamos sobre todas esas implicaciones diferentes de estos proyectos, de estas circunstancias, de los hechos históricos, de cómo transformaron esos hechos históricos precisamente la humanidad en general. Pero entonces ahora tenemos que pensar un poquito, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Cierto? Esto para qué es útil, digamos, en una cátedra de bioética y de investigación en seres humanos y cómo entonces esto nos va a ser útil para continuar con la temática que vamos a continuar y incluso cómo nos va a ser útil para nuestra propia percepción de nuestro ejercicio como médicos y nuestro ejercicio como médicos científicos, ¿no? Porque pues estamos en un ejercicio de la medicina que está más centrado en la medicina como ciencia y no la medicina como arte, que fue, digamos, relegada esa concepción hace algún tiempo. Entonces vamos a lanzar aquí algunos conceptos importantes para que los tengamos claros. Voy a quitar mi camarita y si alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar, ustedes saben que eh, pueden interrumpir, hablar. Estoy aquí pendiente de lo que tengan que conversar o lo que tengan que aportar. Mi computador está lentico hoy, pero ahí vamos. Bueno, entonces, así como hablamos que la ciencia era la flecha del progreso, es decir, eso que nos llevaba a todos indefectiblemente hacia el progreso social y hacia el progreso económico, vimos que ese proyecto se nos cayó o esa idea se nos cayó, se nos rompió un poquito debido a todos los eventos históricos que comentamos hace 15 días, a todas esas circunstancias que no son solamente las que mencionamos, sino son muchas otras. Ya vamos a mencionar otras específicas del área de la medicina. Y como se nos cayó un poquito la estantería, pues tuvimos que reorganizar, ¿cierto? O pensar y repensar un poco cuál era nuestra relación o cuál es nuestra relación con la ciencia y cómo esa ciencia de verdad logramos que sea una ciencia para todos y no una ciencia para unos pocos. ¿Se acuerdan que dentro de las características que empezamos a mostrar de los proyectos o de los eventos históricos que repasamos, una de las cosas importantes era que se constituía o se llevaba a cabo de manera aislada y en secreto? Todos esos eventos constaban de esa característica del secretismo, solo unas personas sabían, solo los de élite, los científicos, los de conocimiento sabían, el resto de las personas, digamos, el resto de la sociedad, los ciudadanos de a pie no tenían ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo y por lo tanto si yo no sé, pues no tengo la oportunidad de participar, no tengo la oportunidad de decir o de oponerme si esa es la circunstancia, ¿cierto? Entonces, como no tengo nada que decir, pues yo simplemente soy un sujeto pasivo al que simplemente le van a contar cuando ya esté ahí el evento, como pasó con las bombas atómicas, por ejemplo, que la gente solo se dio cuenta cuando ya las habían lanzado, no tuvieron tiempo, la gente, digo, la sociedad civil, no tuvieron tiempo de reclamar, no tuvieron tiempo de decir no estamos de acuerdo, no tuvieron tiempo de oponerse a esa circunstancia, pues porque no tenían conocimiento suficiente de lo que estaba pasando. Ese llevar a la ciencia o convertir ese enfoque de la ciencia como lo único importante y que tiene que hacerse se llama un imperativo tecnológico. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que técnicamente es posible puede hacerse y debe hacerse, porque es como ese impulso de que la ciencia nos va a llevar al progreso, como les estaba diciendo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que si se puede hacer, pues hay que hacerlo y no hay ninguna otra reflexión o ninguna otra pensamiento, idea que se le pueda atravesar a ese imperativo tecnológico.
como sabíamos o como estábamos diciendo en la flecha del progreso, esa relación entre la tecnología y el mercado era directa, es decir, a mayor tecnología, mayor mercado y entonces mayor progreso económico. Todo eso nos llevó a pensar que más era mejor o que hacer las cosas entre más grande, mejor, entre más monumental, pues mucho mejor. Entonces, eso nos llevó a que la sociedad apostara 100% en la ciencia y como una oportunidad o la forma de resolver cualquier conflicto. Eso es como que darle el entero y absoluto dominio de todo lo que la sociedad necesitaba. Eso pues tiene sus pros, como sabemos nosotros, pues evidentemente sí se logra mucho avance, sí se logra mucho descubrimiento, pero también tiene sus contras, como vimos en los ejemplos, pues es posible que eso también se salga de control, que no podamos tener o que no tengamos conocimiento de las consecuencias y por lo tanto, pues eso nos lleve a sitios en donde no nos habíamos imaginado o a decisiones que no habíamos imaginado. Va a pasar esta, que es la del pensamiento científico, que ya la habíamos mencionado, ya habíamos dicho que el pensamiento científico pues nos ofrece una explicación sistemática, que es un conocimiento exacto y que nos permite pensar el mundo de una manera particular. Pero con todas estas avances y con todas estas cosas que ocurrieron, empezamos entonces a pensar en que la ciencia debía combinarse con los valores o con la ética. Esto era impensable en la época del proyecto Manhattan, por ejemplo. ¿Y por qué era impensable? Porque se consideraba que los científicos eran buenos per se, esto lo hablamos hace 15 días, se daba por hecho que por la simple fuero de científico, pues yo ya tenía una concepción del bien de la humanidad, ya tenía una concepción de que lo que estoy haciendo siempre es bueno y entonces pues no había forma de que se cuestionara eso. Fuera de eso, si no se pone a participar a la sociedad civil, pues la sociedad civil no tiene nada que cuestionarle a la ciencia porque el científico es el conocedor o el poseedor del conocimiento. Por lo tanto, entonces no hay quien cuestione los proyectos, los avances, lo que se quiere hacer y por lo tanto entonces eso denota que no hay una valoración o que no existe una conexión entre la ciencia y los valores. Eso después de que ocurren todos estos hechos, después de que se hace una reflexión y se dice, pero bueno, digamos un poco la reflexión que hicimos nosotros en la discusión sobre estos eventos históricos, pues empezamos a decir, no, venga, sí es importante que se introduzca una reflexión ética, sí es importante que se introduzca una reflexión sobre las consecuencias, una reflexión sobre qué va a pasar con este avance o qué va a pasar con este descubrimiento. Vimos que el científico ya no se puede solamente preocupar del desarrollo o de su experimento, sino que tiene que preocuparse también por el uso de su experimento y quién va a darle uso a su experimento. Y que eso termina siendo también responsabilidad del científico y no solamente no, el científico no puede dar cuenta solamente de su experimento, de su hacer, sino también de lo que otros van a hacer con su descubrimiento. Entonces eso nos obligó a pensar que la ciencia sí tenía valores, que no está desligada del concepto de valor. Y por eso entonces inicialmente se designaron unos valores que se conocen como los valores epistémicos de la ciencia. Estos valores son inherentes al proceso o al desarrollo científico. Estos valores son inherentes a la ciencia como tal, a eso, a ese tipo de pensamiento o de procedimientos que son particulares y que están relacionados con la forma en la que nos aproximamos a los eventos
y tratamos de resolvernos y descubrir o desarrollar nuevo conocimiento. Estos valores están relacionados con las normas o con las reglas metodológicas, es decir, con el método con el método científico, ¿cierto? Y consideran a la ciencia como una práctica esencialmente teórica. O sea, en este punto, la ciencia simplemente es un método. Es allá en el laboratorio o allá en la teoría, en el libro, en el desarrollo de por ejemplo, de la fórmula matemática, de la fórmula física, pero no vas más allá. Entonces, en ese sentido, si recordamos nuestros ejemplos, por allá, cuando los científicos estaban allá en el proyecto Manhattan, pues estaban haciendo, realmente desarrollando fórmulas matemáticas, realmente estaban como eh, haciendo ejercicios meramente teóricos que nada tenían que ver con la práctica y que en teoría pues no iban a ser llevados a la práctica porque pues simplemente eran ejercicios ahí en la teoría. Entonces, esa ciencia o esa forma de hacerlo tiene unos valores inherentes y esos valores son muchos, son un montón, pero aquí les traigo algunos. La coherencia, la precisión, la simplicidad, el rigor, la eficiencia, la fecundidad, son valores precisos e inherentes a esa metodología científica. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciencia tiene que ser coherente. Es decir, que cuando yo formulo una teoría científica, pues eso tiene que tener una coherencia con las demás teorías científicas, tiene que tener una coherencia con las reglas físicas, con las reglas químicas, con lo que ya conocemos. No puede ser, como diría un docente de nosotros, traído de los cabellos, sino que tiene que ser una cosa que tenga una coherencia con el mundo en el que se está presentando. Tiene que ser precisa, claro que sí, porque entonces cada desarrollo, cada fórmula, pues tiene que dar una orden, un resultado preciso para que pueda ser llevado a cabo. Si no es precisa, si el experimento deja demasiadas cosas a la suposición, pues evidentemente el conocimiento no es objetivo, sino que empieza a ser subjetivo. Tiene que ser simple, siempre se piensan que entre más simple, menos elaborado es el experimento o la teoría, pues mucho más fácil de entender es y mucho, sobre todo, ofrece una solución más práctica al problema que se está presentando. Tiene un rigor y esto tiene que ver con el ejercicio metódico de cada uno de los pasos que necesita el método científico y ese seguimiento riguroso de esos pasos hace que estos valores o que la ciencia tenga ese valor eh, de ser rigurosa. Tiene que ser eficaz, o sea, lo que estamos pensando, la teoría que estamos pensando, pues tiene que ser, responder a los interrogantes que estoy planteándome. La fecundidad se refiere a que a partir de esos descubrimientos se puedan hacer más descubrimientos, que cada uno de los resultados promueva a la valoración de nuevas preguntas y de nuevas teorías. eh, y todos esos valores están eh, metidos específicamente en el quehacer, en cómo hago yo la ciencia. Y en la medida en la que hago esa ciencia con todas estas características, pues soy un científico virtuoso, es decir, soy un buen científico, un científico que eh, hace bien su trabajo, que es ético, ¿cierto? Entonces, esta ética principalmente está ligada al quehacer inherente a la ciencia. Como vimos en la clase pasada, pues acá está el resumen del proyecto Manhattan. Vemos que en 1938 se dan los primeros experimentos, después inicia la Segunda Guerra Mundial. Vimos que Albert Einstein y Leo Szilard estuvieron inmiscuidos en esa presión para, para iniciar la experimentación con estos, eh, para el desarrollo de la bomba atómica, por ese afán que tenían pues de ganar la guerra.
el 9 de octubre del 41 se autoriza el proyecto Manhattan y el 7 de diciembre del 41 es el ataque a Pearl Harbor, que como vimos en la clase pasada, pues fue ese desencadenante o ese punto en el que ya definitivamente se decidió el lanzamiento de las bombas. El 6 de agosto del 45 se lanza la primera bomba atómica, que es el Little Boy. Ellos pues ven la, eh, digamos, la contundencia de esas bombas y lo fuerte que es eh, el lanzamiento y los resultados, esa devastación tan dura y tan grande que se da en esa circunstancia. Hay 70.000 muertos en el acto y luego la ciudad de Nagasaki es aniquilada, como vimos la clase pasada, con la siguiente bomba. eh, que pues finalmente terminan en esa pérdida de la inocencia de la ciencia. Vimos entonces que la ciencia ya no puede ser neutra y que los científicos no son neutros, que todo depende de con quién estás y quién está financiando tu proyecto científico o quién está financiando tu desarrollo tecnológico. Y aquí surgió la pregunta por si, aunque lo podamos hacer, es ético hacerlo y es correcto hacerlo, aun cuando tengamos el poderío, el desarrollo, el conocimiento, ¿es ético hacerlo? ¿Por qué nos tenemos que hacer esa pregunta? Porque a pesar de que se puede hacer, existe el conocimiento, existe el desarrollo, si yo lo hago y va a terminar en una bomba atómica que va a destruir ciudades enteras o que va a destruir incluso a la humanidad, pues tengo que preguntarme si aun cuando lo pueda hacer, es ético hacerlo. Y esta es la pregunta que rompe, digamos, el vaso en estas circunstancias y hace que la ciencia tenga que repensarse dentro de esas características y empezar a decir, aun cuando tengamos el conocimiento, aun cuando tengamos el poderío tecnológico, aun cuando tengamos la forma de hacerlo, a veces tenemos que decir, no lo vamos a hacer. O tenemos que decir, esperemos un tiempo más para hacer este desarrollo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día tenemos la potencialidad de hacer muchas cosas, pero no las hemos hecho aún porque tenemos esta regulación científica, esta forma de pensar, pero ¿qué pasaría éticamente si lo hacemos? Y en ese cuestionamiento ético incluso nos lleva a decir, no lo hagamos todavía, o falta más desarrollo para poderlo llevar a cabo, o falta más eh, desarrollo no solamente científico, sino de nuestra humanidad, de nuestros derechos, de la igualdad. Hay que primero acabar con la inequidad para poder hacer algunas cosas que queremos hacer. Entonces, esto nos lleva a pensar que la ética no está nada exenta de la ciencia, o al contrario, que la ciencia no está nada exenta de la ciencia, sino que están unidas, están mezcladas la una con la otra y siempre se deben considerar la una con la otra. Durante los avances tecnológicos, ese, esas características que vimos la clase pasada de la ciencia, que se conoce como la Big Science, el secretismo, la censura, la financiación gubernamental, eh, traer a todos estos científicos de todos los países del mundo y tenerlos aquí en este búnker y tenerlos ahí trabajando las 24 horas del día para poder hacer ese desarrollo tecnológico, pues se conoció como la Big Science y esa forma de hacer ciencia respondía en esta época a objetivos militares, objetivos empresariales y objetivos políticos. Entonces, aun cuando los científicos allí, eso también lo trabajamos en la discusión, aun cuando los científicos allí quisieran hacer el bien de la humanidad, pues estaban bajo el dominio militar, bajo el financiamiento gubernamental, entonces no tenían, digamos, muchas herramientas para opinar, no tenían muchas herramientas para rebelarse con, o no tenían muchas herramientas para negarse a hacer algunas cosas porque finalmente les estaban pagando, los tenían allí, incluso los tenían, por ejemplo, eh, eh,
¿cómo se llama? Alojados o los tenían allí protegidos de las circunstancias de la guerra. Acuérdense que muchos eran, por ejemplo, científicos judíos que estaban aquí, migraron a los Estados Unidos huyendo de la guerra, entonces pues eso es una condición también de vulnerabilidad. Yo no voy a patear la lonchera, como decimos coloquialmente, ¿cierto? Si me trajeron acá, me están dando todo, pues yo cómo voy a patear la lonchera y decir, no, ahora no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, pues les tocaba, ¿cierto? Entonces, cuando el científico o quien está haciendo ciencia pues tiene unos objetivos específicos, pues la respuesta o el desarrollo pues va a dar respuesta a esos objetivos por los cuales se plantearon. Entonces no podemos ser inocentes y pensar que si me está financiando el gobierno, pues no voy a tener que darle respuesta a los objetivos del gobierno, o no voy a tener que después decirle al gobierno, ah, sí, usted me financió, pero esto se lo voy a dar al bien de la humanidad. No, pues el gobierno te dice para qué vas a usarlo y te da la plata para que lo uses para lo que el gobierno te está diciendo que lo uses. Entonces acá nos toca pensar en que además de los valores epistémicos de la ciencia que mencioné anteriormente, hay unos valores que se llaman los valores axiológicos de la ciencia. Axiológicos quiere decir de la práctica científica. Entonces, unos están relacionados con el método científico y estos están relacionados con la práctica, o sea, ya con el hacer ciencia como tal. Entonces, ¿qué dicen estos valores axiológicos? Que toda actividad científica tiene que ser pública, tarde o temprano, y que no puede quedarse en privado, allá en el secreto, allá escondidita, que todos estos resultados de las actividades científicas, además de que sea público, tiene que ser comunicable y enseñable. O sea, todo el mundo tiene que tener la capacidad de comprender los avances científicos. Por eso, hoy en día sabemos que cada vez que se publica, por ejemplo, un artículo, pues vienen no solamente otros científicos a preguntarnos, sino que viene la prensa y viene la sociedad civil. Y entonces el científico tiene que dar respuesta tanto a los otros científicos en lenguaje científico como a la prensa y a la sociedad civil. Tiene que ser capaz de comunicar sus resultados al público en general, a la sociedad, al que no entiende, al que no tiene conocimiento científico, al que no sabe de, de biotecnología, al que no sabe de biología molecular, pues tiene que traducirle su lenguaje a un lenguaje que sea comunicable y enseñable para todos. Y cuando nos dimos cuenta que esto era súper importante, ahorita en la pandemia, cuando vimos que en las noticias ponían y decían una cantidad de barbaridades que uno decía, pero ¿por qué están diciendo esto? Eso no tiene, no es cierto, no tiene nada que ver, está mal interpretado, pues nos damos cuenta que por mucho desarrollo científico que tengamos, si no somos capaces de comunicar y enseñar, pues la gente no va a poder meterse, digamos, en esa ola o en ese desarrollo científico. Lo que nos pasa con las vacunas. Podemos tener mucho conocimiento sobre vacunas, podemos desarrollar las vacunas que queramos, pero si la gente no es capaz de comunicar ni de enseñarnos lo útil, lo importante, lo que sirve de la vacuna, pues no nos va a servir de nada porque vamos a tener mucha gente antivacunas porque no tiene el conocimiento y no tiene la comprensión suficiente para acceder. Entonces, hoy en día sabemos que sí, la ciencia maravillosa, tiene su método, es excelente, pero si no es capaz de comunicarse y de enseñarse, pues está siendo de todas maneras inútil en cierta medida. El saber científico además tiene que ser accesible a cualquier ser humano, por eso la necesidad de publicar. Hoy sabemos que las publicaciones, pues además de darle ranking al científico, además de darle puntos para que les den más dinero, para que les den más prestigio, para, bueno, todas las cosas que se obtienen cuando tú eres un científico que publica en revistas y ta, ta, ta. Además de eso, es que el sentido de la publicación es que sea accesible a cualquiera y que todos los científicos que puedan tener acceso a esas publicaciones, pues puedan utilizarlas para
para el beneficio de sus propias comunidades. Entonces, por eso, si en la China están desarrollando una cosa maravillosa, espectacular y la publicaron, y yo puedo tener acceso a esa información, pues después la puedo utilizar para mis desarrollos o puedo utilizarlas para hacer algo útil en mi comunidad, incluso si no tengo nada que ver con China y estoy en un país en vía de desarrollo. Entonces, ese es el sentido de la práctica científica en la actualidad, ligada a la publicación o ligada a lo que se conoce ahora como apropiación social de conocimiento. Es decir, que no es solamente hacer ciencia para los científicos o para quien estamos financiando, sino que es hacer ciencia para todos. La objetividad siempre va a primar sobre la subjetividad en el desarrollo científico y obviamente pues esto continúa relacionándose con los valores epistémicos de la ciencia, en que la ciencia siempre tiene que ser objetiva. Y en la medida de lo posible, los científicos tienen que tratar de mejorar lo logrado por sus predecesores. Es decir, que la ciencia debe construirse sobre sí misma. Cada uno de los científicos que está trabajando en la actualidad, pues puede tener acceso a los desarrollos de los otros para poder desde allí plantear nuevas opciones y nuevas posibilidades. Y a mí me gusta mucho esa frase que dice trabajar sobre los hombros de los otros, es decir, pues yo logro un avance, pero luego el siguiente, a partir de lo que yo he hecho, pues logra otro avance y así todos garantizamos que de verdad la ciencia sirva para el progreso de todos y no para el progreso de algunos. Entonces, estos valores axiológicos, además, no están desligados de los valores sociales y de los valores culturales. Esto lo vimos en nuestros ejemplares. Sabemos que yo puedo ser un gran científico, pero inevitablemente en mi ejercicio de la ciencia, pues se van a inmiscuir todos los valores que están en mi contexto social y en mi contexto de actuar. Entonces, la ciencia no está desligada de los valores militares, de los valores epistémicos de la ciencia y la tecnología, de los valores económicos, ecológicos, humanos, políticos y sociales, los valores éticos y religiosos. Entonces, además de que yo tengo que cumplir con estos valores de hacerlo público, de hacerlo entendible para todos, de ser objetivo, de mejorar lo de mis predecesores, además tengo que tener en cuenta que mi quehacer científico va a responder en cierta medida a valores militares, epistémicos, sociales, culturales, ecológicos, y que mis avances o mis resultados de mi investigación pues pueden ser utilizados para dar respuesta a estos valores. Entonces, aquí es donde, como decía anteriormente, el científico tendrá que preguntarse por si voy a dar respuesta únicamente a los valores económicos. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una vacuna, pero esta vacuna solo va a dar respuesta al valor económico, pues estoy, digamos, centrando mi quehacer solamente para valorar o para dar respuesta a algunos, que son los que persiguen el valor económico. Pero si yo además voy a agregarle a esto los valores humanos, políticos y sociales, entonces sí, pues obviamente hay que ganar plata con eso, pero también hay que dar respuesta a los valores humanos, políticos y sociales. Entonces tengo que garantizar accesibilidad de mis desarrollos a todas las personas o bajo ciertas políticas o a la sociedad en general. Pero además, esto que yo estoy desarrollando puede tener un valor militar, sí, claro, porque entonces mi desarrollo puede ser utilizado, por ejemplo, para proteger los valores de algunas tropas militares o qué sé yo, o algunas personas que estén en el orden de lo militar, claro que sí. Y puede responder a los valores ecológicos, claro, cada vez que yo hago un experimento o encuentro una respuesta científica a los cuestionamientos de la naturaleza, pues evidentemente tengo que inmiscuir los valores ecológicos y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, entre más respuestas de yo a estos valores, pues más amplia es mi valoración ética de la ciencia. O entre más valores pueda yo
inmiscuir en la reflexión sobre mi experimentación científica, pues más amplia o más diversa va a ser esa respuesta al conocimiento científico o ese desarrollo va a ser mucho más eficiente, mucho más, eh, va a dar mucho más impacto en la sociedad en la medida en la que yo tenga en cuenta todos estos valores. Entonces no me puedo ir solamente por los militares, como pasó con el proyecto Manhattan, sino que tengo que darle cuenta al resto de los valores. No me puedo ir solamente por los valores económicos, como pasaba con el desastre de Bhopal, que solamente estaban en el valor económico de la empresa, sino que tengo que dar cuenta de todos los valores eh, económicos. No puedo darle cuenta solamente a los valores económicos si estoy llevándome lo ecológico por encima, cuando estoy destruyendo el ecosistema solamente para poder tener mi empresa, pues evidentemente estoy solamente valorando lo uno sobre lo otro y la idea es que le dé valor a todo por igual. Entonces, en ese sentido, surge en la actualidad una necesidad de que la ciencia no esté aisladita, no esté solita ya en los laboratorios o en los búnker de desarrollo científico, sino que inevitablemente tenga que meter a la tecnología en el desarrollo y meter a la sociedad civil en ese desarrollo. Y en el medio de todos estos, pues está la ética y la bioética, enmarcada en la necesidad de reflexionar. Recordemos que la ética no es regulación, sino reflexión. Acuérdense cuando veíamos la diferencia entre ética, moral, derecho y religión, veíamos que la ética es una reflexión sobre lo que hacemos. Entonces, en la medida en la que yo reflexiono sobre el por qué hago ciencia, en el por qué la tecnología se desarrolla de esa manera y por qué la sociedad lo toma de esa forma, pues yo hago ética en este proceso ciencia, tecnología y sociedad. Tenemos una nueva forma de ver el mundo y esa nueva forma de ver el mundo es ecosistémica. Todos estos campos están interactuando los unos con los otros y por eso entonces hay que definir unos criterios para tomar decisiones en ciencia, para que no, no coger un solo grupo de valores, sino integrarlos todos en ese desarrollo científico. Entonces la ética y la bioética están aquí metidos en la mitad, digamos, de esta relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad que están todo el tiempo interactuando los unos con los otros. Y toda esta reflexión sobre lo que ocurrió históricamente nos deja esta reflexión. La ética sin ciencia está vacía y la ciencia sin ética es ciega, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo una ética que esté acorde a la ciencia, pues es una ética que no está, digamos, actualizada, pero si la ciencia no tiene ética, está actuando ciega de todo lo que puede ocurrir y de las consecuencias de lo que puede ocurrir con ese desarrollo científico. Entonces aquí surgen unos problemas éticos y bioéticos que son obligatorios para la reflexión de todo científico y de todo ejercicio de la ciencia. Entonces, la técnica nos permitirá emanciparnos de la naturaleza, es decir, salirnos de lo que la naturaleza nos exige, pero también nos permite emanciparnos éticamente, es decir, desarrollar nuevas éticas para construir nuevos órdenes en esta relación ciencia, técnica y naturaleza. De ese modo, entonces, podemos reflexionar sobre el avance científico, sobre cómo la ética empieza a ser importante eh, para la sociedad y cómo nosotros como científicos, porque ustedes además de ser estudiantes de medicina, van a ser científicos y ya están haciendo ciencia cuando están haciendo, por ejemplo, los semilleros, pues como científicos, futuros científicos científicos actuales, pues tienen que ser capaces de ver todas esas interacciones que nos estamos mostrando en este momento entre la ciencia, el avance científico, la tecnología y la sociedad. Eso entonces marcó un hito y voy a continuar porque estamos un tricito atrasados en los temas, entonces voy a continuar para que vamos a avanzar.
¿Alguna pregunta hasta acá o alguna cosa que quieran aportar hasta acá? Por mi parte no, doctora. No, doctora. Por mi parte, no, doctora. No, silencio, tal. Bueno, entonces sigo. Ya les hice un resumen de la historia de la ciencia. Como les había dicho al principio, es un mini resumen de todo el contexto histórico de la ciencia, desde sus desarrollos incipientes, por allá cuando estábamos rompiendo el pensamiento mágico y estábamos convirtiéndolo en un pensamiento sistemático y metódico que se conoce como el pensamiento científico, y cómo ese pensamiento científico se convirtió en el pensamiento que tenemos todos en la actualidad, cómo eso se convirtió en el proyecto social, es decir, todos estamos metidos en ese desarrollo científico, queramos o no, seamos científicos o no, todos adquirimos el lenguaje científico, incluso desde la escuela, desde el colegio, ya nos enseñan qué es la ciencia y cómo es ese desarrollo científico. Ya no es una cosa de otros por allá, sino que es una cosa social y es una cosa cultural. Todos sabemos que para que considerar algo válido, pues es todo aquello que ha sido pasado por el método científico, y si nadie no lo ha comprobado científicamente, pues empiezo a dudar de su credibilidad o de que sea real, de que sea verdadero. Eso hace que de verdad nos tengamos que pensar en que la ciencia está más metida en nuestro pensamiento cotidiano de lo que pensamos, y de que no es simplemente de científicos, sino de todos en general. Y entonces, a medida que esos avances científicos se dieron grandes, por eso se llama Big Science, porque pues era pues las bombas atómicas o las grandes centrales nucleares y todas esas cosas enormes, digámoslo así, pues en todas las áreas y en las áreas que nos interesan a nosotros ahorita, que es la biología y la medicina, la psicología, en estas áreas también empezamos a hacer ciencia, empezamos a tener desarrollo científico. Y del mismo modo que esa Big Science se dio en el secretismo y en que nada más quienes tenían el conocimiento sabían, pues en la medicina y en las áreas de la biología, todo eso pues se llevó a cabo de la misma manera. Y sufrimos, digamos, los mismos pasos desafortunados de darnos cuenta que no se podía hacer ciencia de esa manera, que la financiación era importante, que dependiendo de cuáles valores estoy yo teniendo en cuenta, pues así mismo se desarrolla ese acto científico, y que si no tengo en cuenta esos valores, pues después, desafortunadamente, me voy a dar cuenta que esas valoraciones iban siendo muy importantes para ese desarrollo científico. Entonces, ya vamos a explicar un poco lo que estoy diciendo ahora. Primero, pues nos vamos a dar cuenta con después se las voy a mostrar mejor, pero esta línea del tiempo nos permite ver cómo aquí en la Segunda Guerra Mundial estuvo centrado el proyecto Manhattan y lo que repasamos hace 15 días sobre esos eventos históricos, y cómo estos hechos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, toda la experimentación nazi que se llevó a cabo en este tiempo, dio como resultado algunos eventos que ya vamos a ver, que se conocen como los eventos de la ciencia regulada, y nos van a mostrar cómo a medida que también se iba desarrollando ese avance científico en la parte de la física, la química, la, digamos, la parte de matemática teórica y todo eso, también se dieron avances en la ciencia médica, en la biología, en la bioquímica y en la psicología, y todos esos avances también estuvieron sujetos a experimentación, y esa experimentación
dejó, digamos, diferentes huellas en ese quehacer científico. Entonces, les voy a contar una historia que está ligada a toda esa experimentación científica con seres humanos y que dio paso a ese cambio de la ciencia por sí misma a una ciencia con una ética particular. Entonces, el experimento de Tuskegee, que es como se conoce, es un experimento muy famoso. Después lo pueden buscar por internet y profundizar en eso. Después les cuento, hay una película también que nos cuenta toda la historia. Pero entonces acá les voy a traer como el resumen de ese experimento de Tuskegee. Más o menos en 1932, la sífilis era una epidemia que sobre todo afectaba a comunidades rurales del sur de los Estados Unidos. Ustedes saben que la sífilis es una de las enfermedades más antiguas y que hay huellas de sífilis hasta por allá en Egipto. Y durante todos esos siglos y siglos y siglos de que la sífilis nos ha acompañado en la humanidad, pues no teníamos ni idea de cómo tratarla y pues básicamente estábamos enmarcados en que pues el que tenía sífilis se enfermaba y va, después de muchos años de sufrimiento pues moría. En esta época de 1932, esas comunidades rurales del sur de los Estados Unidos, que eran comunidades en su mayoría afro, estaban muy afectadas por la sífilis y recordemos además que en este contexto histórico de los Estados Unidos estábamos en una época que se conoce como la época de la segregación eh, racial. Culturalmente entonces se había dejado de un lado la esclavitud, pero continuaba de manera socavada, de manera por debajo de cuerda, digámoslo así, porque había una serie de leyes que continuaban perpetuando la desigualdad o la inequidad entre las personas blancas y las personas afro de los Estados Unidos. Entonces, a pesar de que no existía esclavitud, las condiciones sociales promovían una especie de esclavitud eh, in- instaurada. Además, las personas no tenían acceso a la educación como para todo el mundo. Había segregación en las escuelas, había segregación en los hospitales, había segregación en los sitios sociales, por ejemplo, en las cafeterías, en las fuentes de agua, en los baños públicos, en los buses habían segregación, es decir, que solamente había espacios para negros y para blancos. La idea era que no se mezclaran y esa era como la forma en la que se llevaba a cabo esta sociedad. Entonces, eso es importante entenderlo porque aquí vienen los valores sociales y los valores eh, culturales que son muy importantes cuando hacemos ciencia. Creámoslo o no, con esos valores sociales es con los que valoramos nuestros sujetos de investigación. Entonces, es importante conocer el contexto para saber por qué se dio esta circunstancia del experimento de Tuskegee. Entonces, las autoridades de los Estados Unidos hicieron un programa para el tratamiento de esta enfermedad en el hospital de Tuskegee, que era el único hospital para personas de raza negra que existía en ese condado en ese entonces. Se hizo la sección de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos, llevó a cabo entonces este experimento o esta investigación y su objetivo inicial era conocer la evolución natural de la sífilis. Entonces, ¿cuál era la idea inicial de esta investigación? Saber cómo evolucionaba naturalmente la sífilis en una persona desde que la contraía hasta que iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando y lo llevaba a uno a la muerte. Entonces, no sabíamos por qué se moría la gente, cuál era la afectación, si había una afectación siempre, por ejemplo, dermatológica, o era sanguínea, o era neurológica, o cuál era la afectación. Y debido a esos valores sociales que estaban inmiscuidos, se creía que las personas afro tenían mayor predisposición a la adquisición de sífilis. ¿Por qué? Porque se pensaba que había
mayores cifras de sífilis en las personas de raza negra versus las personas de raza blanca de los Estados Unidos. Entonces decían, no, pues debe ser que ellos tienen una susceptibilidad o debe ser que ellos tienen una condición natural que los hace propensos a la enfermedad. Por lo tanto, esta investigación tiene que darse en personas de raza negra. Entonces se hizo todo ese proyecto de investigación financiado por fondos federales y la idea era, como les digo, ver el curso natural de la enfermedad. Entonces fueron seleccionados 400 varones de raza negra, todos que tuvieran sífilis, 200, además 200 sanos como grupo de control. El objetivo principal era comparar la salud, la longevidad de la población que tenía sífilis no tratada y el grupo de control que no tenía sífilis y así observar la evolución. Los sujetos seleccionados para este estudio no se les iba a dar tratamiento para la enfermedad. Aclaro, en 1932 no se conocía que la penicilina era el tratamiento adecuado para la sífilis. En este momento se daban unos tratamientos que eran poco efectivos y que tenían muchos efectos secundarios. Se administraban unas sales de arsénico y hacían unos ungüentos en la piel que no servían para nada y que además producían intoxicación en las personas. Entonces, como ese tratamiento ya se sabía que no servía, entonces dijeron, pues no les vamos a dar nada, no les demos tratamiento y miramos cómo evoluciona la enfermedad. Y además, pues para que pudieran contar con la participación de estas personas, se les ofrecieron algunas ventajas materiales, es decir, se les dio dinero, se les dio alimentación y se les dio algunas ventajas de seguros médicos que, como saben ustedes, y como les acabo de contar, pues en esta época no se tenían acceso. Las personas negras de los Estados Unidos en esta época, en 1932, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a los servicios de salud. Los hospitales para personas de raza negra eran muy poquitos y estaban manejados casi que de caridad. Entonces, si a usted le vienen y le dicen que le van a dar servicio médico gratuito, que lo van a atender, que lo van a revisar los médicos, que además es el gobierno de los Estados Unidos, que le van a dar platica para venir, que le van a dar comida para venir, pues evidentemente es una oferta muy buena y que pues las personas accedieron a ella sin pensar, sin decir nada más, sin preguntar nada más. Cuando se les informó acerca de cuál era la enfermedad que se estaba estudiando, se les dijo que era mala sangre o bad blood, que era un término, hagan de cuenta como cuando le dicen a uno eh, mal de ojo o cuando le dicen a las personas que está descuajado. Eso como que es una enfermedad, pero no es, ¿cierto? Es un término como general que utilizan las personas para decirle, por ejemplo, al mal de ojo, si ustedes pues saben, el mal de ojo es como una disentería. A los niños les da diarrea, vómitos, se enferman mucho y pues pueden incluso morirse de mal de ojo. Eh, las personas la conocen como eso, pero no tiene una entidad etiológica particular, sino que en general son todas las enfermedades como gastrointestinales que le pueden dar a los niños en ciertas épocas. Entonces lo mismo pasaba con este término de mala sangre o de sangre mala. Entonces a la gente se les dijo, todos los que tengan mala sangre se las vamos a diagnosticar y les vamos a dar tratamiento y además le vamos a dar comida, les vamos a dar eh, transporte, les vamos a dar un dinero especial. Entonces pues evidentemente las personas accedieron a la participación en este estudio. Eh, como les decía, se pensaba ya en 1936 que habían más complicaciones en las personas infectadas que en el grupo de control, evidentemente, y 10 años más tarde resultó claro que pues, la tasa de mortalidad era mucho mayor en las personas que tenían sífilis que en las personas que no tenían sífilis, pues evidentemente, porque ya lo sabemos nosotros, pues esta enfermedad lleva a la muerte sin tratamiento. ¿Qué pasó después? En 1942 ya se hace extensivo el uso de la penicilina. Ya se comprueba que la penicilina es un agente fundamental en el manejo de la sífilis, que es un agente además curativo de la sífilis y como todos nosotros sabemos, es el manejo
de elección, incluso en la actualidad. No hay medicamento que produzca, que no hay, esta penicilina no produce resistencia y por lo tanto todavía sigue siendo el manejo de elección para la sífilis en la actualidad. En ese tiempo, ya miren, en 1942 ya habían pasado 10 años. Se conoce entonces que se desarrolla una enfermedad multisistémica, crónica, neurológica, dolorosa y fatal, y que después del descubrimiento de este antibiótico, pues empieza a utilizarse de elección para todas las personas que tienen sífilis. Pero como teníamos este estudio y estábamos llevando a cabo esta investigación, pues a las personas que estaban dentro del estudio no se les empezó a administrar penicilina y no se les dio ese tratamiento estándar. Eh, Después se comprobó que pues, el antibiótico aumentaba la esperanza de vida de las personas infectadas, pero aquí a nadie se le dio tratamiento porque estábamos dentro de esta investigación. Esta investigación continuó sin cambios sustanciales y se publicaron 13 artículos en revistas médicas desde 1932 hasta 1972. En esta época, en el 72, es la época de los movimientos civiles por los derechos de los estados, en los Estados Unidos, es la época en la que se empieza a hacer reclamos sobre esas leyes que mantenían esa segregación en los Estados Unidos, es la época en la que empieza a lucharse por un sistema educativo justo para blancos y para negros en los Estados Unidos, es la época en la que se empieza a luchar porque las personas afro puedan tener derecho al voto, que tengan derecho al ingreso a la educación, al ingreso a la salud en condiciones de igualdad. Entonces, en esta época, pues evidentemente tener una investigación de 40 años con personas que no tenían ni idea de qué estaban haciendo sin tratamiento, pues era una cosa terrible. Entonces, el periodista J. Heller publicó un artículo en el New York Times contando toda la historia del experimento de Tuskegee, toda la historia de las personas afectadas por sífilis, y eso pues evidentemente después de que salió en la prensa se convirtió en un boom, en un escándalo, porque además era financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y toda esa controversia hizo que la investigación por fin se terminara, aunque todavía no habían, porque la justificación de mantenerla aquí era porque iban a esperar a que las personas se murieran, todos los sujetos iniciales tenían que fallecer para poder hacer una autopsia y poder mirar cuáles eran los efectos anatomopatológicos de la sífilis en estas personas. Entonces, por eso no habían acabado el estudio. Pero con toda esta presión de los medios y de la sociedad civil, se fueron obligados a terminar la investigación. ¿Cuál fue la justificación de los investigadores? Querían observar el curso natural de la enfermedad, no querían causar daño alguno, pero pues tenían que saber cómo se llevaba a cabo la sífilis en el cuerpo, incluso después de la muerte, y conocer los efectos anatomopatológicos. Entonces, pues ellos pensaban que estaban haciendo el bien para todos porque conocer la enfermedad a fondo pues nos iba a llevar a un mejor tratamiento, a una mejor detección, a, una mejor, bueno, a muchas cosas positivas, digamos. Entonces estos científicos, estos médicos que estaban llevando a cabo esta investigación, pues consideraban que estaban haciendo un buen trabajo, o que estaban haciendo un buen desarrollo de la ciencia con seres humanos. Eh, Ellos fueron llevados al Congreso de los Estados Unidos, se les hizo digamos, un llamado a cuentas, y a partir de eso se condujo a la elaboración de un documento que se conoce como el reporte Belmont o el informe Belmont, en donde se regula la investigación con seres humanos y se tiene que hacer una revisión de esos protocolos de investigación antes de ser desempeñados con seres humanos. Esas normas éticas se publican, pero a pesar de eso, pues se siguen haciendo diferentes efectos o diferentes experimentaciones con seres humanos. Este es un ejemplo de la experimentación científica a lo largo del tiempo con seres humanos
con esa valoración de que la ciencia es neutra, tiene que hacerse y no hay, digamos, a pesar de que exista daño al otro, pues es en pro de la ciencia. Estos experimentos de Tuskegee eh, tienen, como les decía yo, una valoración de los sujetos participantes, ¿cierto? ¿Cuál es esa valoración? Pues si yo estoy en un contexto eminentemente racista, estoy en un contexto que considera que los ciudadanos de color son menos valiosos, si considero que son ciudadanos de segunda categoría, si considero que son ciudadanos que tienen restricción de derechos o que no tienen los derechos suficientes, pues esa valoración hace que yo tenga una valoración particular de mi sujeto de investigación y por lo tanto tenga una ética que no valora en su completitud a ese sujeto humano o que esa ética pues, sea cuestionable respecto a esa valoración de los seres humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial también se llevaron a cabo muchos experimentos con sujetos, con personas, pero este contexto era distinto. El contexto de la Segunda Guerra Mundial era un contexto de guerra. Y las experimentaciones que se hicieron o que se llevaron a cabo con seres humanos fue en el contexto de prisioneros de guerra. Entonces, los médicos y científicos nazis tomaron a sus prisioneros de guerra judíos, gitanos, italianos, partisanos, bueno, todas las personas que tenían allá, y con esa misma valoración de que ellos eran sus ciudadanos de segunda clase o que eran personas con menor valor, que tenían unas condiciones que los hacían desechables para ellos, entonces se hicieron una serie de experimentos que tenían varias finalidades. Unas eran el mejoramiento de la raza, otras la solución de problemas detectados en las tropas en la guerra y otras simplemente por investigar, por hacer algo que nos permitiera conocer cómo funcionaba el cuerpo humano. Principalmente los experimentos que estaban ligados a solucionar problemas de la guerra estaban centrados en combatir la hipotermia, porque si recuerdan la Segunda Guerra Mundial pues se llevó a cabo allá en esos territorios y en algunos de ellos en invierno hacía mucho, mucho, mucho frío. Entonces los soldados sufrían mucho en esas partes cuando estaban en guerra y con el invierno. Entonces ellos lo que estaban tratando de buscar inicialmente era mirar cómo hacían para proteger más a sus soldados de la hipotermia y hacerlos pues obviamente mucho más resistentes para satisfacer esos valores de la guerra o esos valores militares que eran hacerlos más poderosos con respecto a los ejércitos de los países que estaban en guerra. Entonces, la idea era combatir la hipotermia, perdón, para que los soldados pudieran ser más resistentes a temperaturas bajas y a estar mucho más tiempo a la intemperie sin que se enfermaran y sin que murieran. Los experimentos eran llevados a cabo en Auschwitz y en los diferentes campos de concentración que tenían los nazis. Los prisioneros eran, por ejemplo, dentro de los muchos que se hicieron, eran colocados en agua a temperaturas de 2.5 y 12 grados centígrados, se les ponían el uniforme aéreo, el casco, con casco, sin casco, con ropa, sin ropa, mojados, secos. ¿Cuál era la idea? Pues mirar cuál era la temperatura corporal, cuál era el tiempo que necesitaban para generar hipotermia, cuando esa hipotermia era grave, severa y llevaba a la muerte. Entonces se les ponían unos termómetros o unas ondas de medición de temperatura por el recto para poder saber cuál era la temperatura corporal. A veces se dejaban a los prisioneros a la intemperie o se les dejaba por horas en agua o se les dejaba sin ropa en la nieve para saber cuáles eran los efectos del congelamiento en el cuerpo. La idea era saber hasta qué temperatura se soportaba antes de morir, qué pasa si estoy mojado, qué pasa si estoy seco, todas las variables pues que podían surgir en el entorno de la guerra, cuál era el congelamiento y cuál era el tratamiento para revertir ese congelamiento y cuál era el mejor.
de todos. El médico Rasher publicó los resultados obtenidos en papers o en revistas en esa época y pues eso fue aceptado por la ciencia en ese momento, ¿cierto? Entonces, estos dos nos sirven como ejemplos para saber que así como lo de las bombas y todo esto de- del proyecto Manhattan, eh, cuestionó esa integridad de esos científicos que estaban participando, pues estos dos ejemplos nos sirven para cuestionar también qué estaban pensando estos científicos en esta época, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando los nazis en ese momento para hacer esos experimentos con estos seres humanos y qué estaban pensando en Tuskegee, en Estados Unidos, cuando estaban haciendo estas experimentaciones con estos seres humanos eh, y la sífilis? ¿Ustedes qué piensan antes de avanzar? Porque yo me canso de hablar y ustedes no hablan. ¿Qué piensan de todo esto que les he contado, esta historia? Doctora, pues para ellos era como un avance en tecnología sin importar mucho las consecuencias ni tener en cuenta el sufrimiento humano. Ujú. Entonces, la ciencia por la ciencia, ¿verdad? El avance por el avance. Era más importante conocer cómo se desarrollaba la sífilis en el cuerpo humano o si comprobar si las personas afro eran más susceptibles o no, que la misma integridad o la misma seguridad o el sufrimiento de esas personas, ¿verdad? O sea, el descubrimiento, el desarrollo, el resultado era más importante que el sujeto, ¿sí? Lo que yo voy a encontrar es más valioso que la persona, el sujeto o el individuo que está inmiscuido ahí. Eh, con los nazis, pues evidentemente el cuestionamiento con los nazis es como menos, o sea, uno está acostumbrado a denigrar de los nazis, uno dice, no, estaban locos, estaban mal de la cabeza, y pues es evidente que esto comprueba que estaban muy locos y ta, ta, ta. Pero igual, como les decía, ellos estaban cumpliendo con unos valores específicos que para ellos eran los valores de la guerra y estaban persiguiendo las respuestas que los iban a llevar a ganar la guerra. Igual que la bomba atómica cuando lo cuestionamos hace 15 días. ¿Cuál era el valor fundamental? Ganar la guerra. No importaba que íbamos a matar a todas las personas en Hiroshima y Nagasaki. Lo mismo pensaban los nazis. Pues no importa matar a estos judíos que finalmente, pues para nosotros no valen nada, porque esto nos va a llevar a ganar la guerra. Esto nos va a llevar a ser superiores. Y además, todos los experimentos que hacían ellos con la superioridad de la raza, pues la idea era, por ejemplo, mirar cómo podía, ellos estaban muy metidos en una cosa muy futurista, que era como esa capacidad de generar una raza superior. Ellos ya se consideraban una raza superior, pero con la experimentación lo que querían era hacerlo más superior. Y pues ese era como el rollo que ellos tenían en la cabeza y eso los llevó a hacer una cantidad de cosas que uno ahora dice, pero por Dios, ¿qué era lo que estaban haciendo, verdad? Es importante que, pues si bien no vamos a justificar para nada lo que ocurrió, pues es importante conocer el contexto y lo más importante, conocer cuáles son los valores que están metidos ahí. Entonces, cuando yo pongo el valor de la guerra por encima de cualquier otro valor, pues evidentemente todo lo que hago, lo más importante es lo que me lleve a ganar la guerra o lo que me lleve a desarrollar ese valor. Por eso en ese cuadrito que les mostraba de los valores y de esas relaciones entre ellos, pues ninguno puede ser más valioso que el otro, porque pues termino haciendo locuras cuando valoro unas cosas más que las otras. En 1967, este virólogo muy famoso, Thomas Rivers, que dirigió el Instituto Rockefeller para la investigación en Nueva York durante muchos años, escribió en su memoria: todo lo que yo puedo decir es que está contra la ley hacer muchas cosas, pero la ley cierra los ojos cuando un hombre reputado quiere hacer un experimento científico.
Por ejemplo, el Código Criminal de la Ciudad de Nueva York sostiene que es un crimen inyectar a una persona material infeccioso. Pues bien, yo probé mi vacuna para la fiebre amarilla con material vivo en mi pabellón del Hospital de Rockefeller. No es un secreto. Y puedo asegurarle que las personas en el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York sabían lo que yo estaba haciendo. A menos que la ley cierre los ojos ocasionalmente, usted no tendría progreso en la medicina. Entonces, ¿qué piensan de estas declaraciones de este doctor Rivers en 1967, ¿no? Pues eso no fue ahorita. Pues, doctora, lo que yo pienso es que, pues, lo que venimos hablando, de que a veces la gente, el gobierno, todos tienden a hacer de la vista a un lado, la vista gorda, con la excusa de avanzar, de progresar. Ahí, pues, están hablando de eso también, Ujú. de que, pues, en pro y además porque es un instituto que maneja mucha plata y qué tales. Entonces, pues, en esos casos sí se pueden hacer esas excepciones y no se van a clasificar como vainas inhumanas y cosas feas, penables y todas estas vainas. Ujú. Entonces, puede ser que en pro de la ciencia yo considere que pues se pueden hacer muchas cosas ahí con los seres humanos y que no importa tanto porque finalmente pues vamos a lograr un desarrollo y ese desarrollo va a ser por el bien de la humanidad. Un poco como el adagio popular que dice el bien justifica los medios. El bien de todos justifica el sacrificio de algunos eh, judíos, de algunos negros en los Estados Unidos, de algunos niños con malformaciones o algunos niños con retardo mental, porque estos experimentos que les mostré, en la línea del tiempo, como les decía, el experimento de Tuskegee se llevó a cabo durante todos estos años, desde 1932 hasta 1972. La Segunda Guerra Mundial duró estos años, más o menos los años 40 hasta los 45, pero hubo, miren, otros estudios que después les voy a mostrar, el estudio de Willowbrook que se llevó a cabo con niños con retardo mental en una institución para niños con retardo mental, en las que se les inoculó hepatitis B. En la talidomía se llevó a cabo se empezó a administrar un medicamento sin pruebas científicas a mujeres embarazadas y resultó en niños afectados con focomielia durante todos estos años. En Guatemala se llevaron a cabo otros experimentos similares a los de Tuskegee con personas afro y con personas indígenas eh, durante este tiempo. Hay otros experimentos como el experimento Milgram y el experimento de la cáncer de Stanford que se llevaron a cabo en los años 60 y 70, que son experimentos más del corte de experimentación en psicología y en psicoanálisis y que afectaron evidentemente a los sujetos de investigación. Estas cosas nos llevaron a pensar, bueno, sí, la ciencia es muy buena, muy interesante, nos va a llevar al progreso, todo lo que hemos hablado, pero no podemos hacerlo de cualquier manera, no podemos entonces acoger a la gente porque yo quiero y estos me parece que son unos sujetos de investigación aquí, pues agarrémoslos y hagamos con ellos lo que se nos antoje, porque pues evidentemente hay un daño y ese daño no solamente se repercute en las personas, sino en la misma ejercicio de la ciencia. Un poco de la desconfianza que existe en la ciencia, por ejemplo, en la actualidad, con la vacunación, esa desconfianza que tienen muchas personas en el proceso científico es culpa de este tipo de experimentaciones que se han llevado a cabo en secretismo, sin el consentimiento de la gente, sin la participación de la sociedad civil y con efectos nocivos para las personas, para las poblaciones, para la ecología, para todo eso. Entonces, cuando la gente percibe que la ciencia está ahí, pero como con un objetivo oscuro,
pues genera desconfianza. Y esa desconfianza lesiona a la misma ciencia. Es decir, pues la gente no confía en las vacunas, pues porque les han dicho una cantidad de cosas oscuras que van pasado debajo de los avances científico-tecnológicos. Entonces, eso perjudica tanto a las personas que se quieren vacunar como a la misma ciencia en su credibilidad y en su poder de solucionar los problemas para la sociedad. Entonces, eso es súper importante porque nos trae la responsabilidad a nosotros de hacer buena ciencia. Si yo no hago buena ciencia, si la embarro, digámoslo así, o si cojo a los sujetos de investigación y les hago daño, pues no solamente estoy dañando mi reputación y estoy haciendo un experimento inválido, sino que además estoy dañando la credibilidad que tenemos todos los sujetos en la misma ciencia. Entonces, es una responsabilidad enorme en la que tienen los científicos en la actualidad de hacer ciencia y buena ciencia o ciencia ética en la actualidad. Y por eso entonces hemos pasado de una ciencia regulada, autorregulada, es decir, regulada por los propios científicos, a una ciencia regulada socialmente. Entonces, la sociedad tiene un papel fundamental en la regulación de los experimentos científicos, de lo que se hace, de lo que se investiga y por qué se investiga, porque ya digamos que la sociedad civil se cansó de ser simplemente sujeto de investigación y no tener nada que decir cuando lo meten a uno por allá en una clínica y le meten cosas y no tiene uno ni idea de qué es lo que le están haciendo. Entonces, esto generó un cambio o una transformación en la forma de hacer ciencia, específicamente en medicina y con seres humanos y en general en la ciencia básica y en la ciencia molecular y todas esas otras cosas. Vamos a hablar de la ciencia médica porque evidentemente pues nos interesa ese campo. Entonces hay que conocer lo que ya hemos visto históricamente. Hasta antes de 1900 o hasta 1900, la investigación con seres humanos era una investigación casual, es decir, no había esa conciencia, ese concepto del método, del protocolo de investigación y del desarrollo, No, sino que el médico, a través de su acto médico como tal, de ir a revisar a su paciente, de hacerle una cosa y la otra, de tener su objetivo fundamental de tratar a su paciente, pues por accidente adquiría nuevo conocimiento y adquiría nuevas formas y nuevas prácticas que ayudaban a avanzar a la ciencia, ¿cierto? Entonces el médico antiguo que iba allá y descubrió que si palpaba de esta manera el hígado, pues lo encontraba mucho mejor, o se daba cuenta que el hígado cuando estaba duro se relacionaba con estas enfermedades y cuando estaba blando se relacionaba con otras enfermedades, pues producía conocimiento científico que era útil para todos los demás médicos, pero lo hacía dentro de su mismo ejercicio de la medicina, dentro de su mismo ejercicio de la práctica beneficiente para su paciente. Por lo tanto, ese tipo de investigación es una investigación fortuita o es una investigación casual y no lleva un proceso, un método, un registro, sino que simplemente se hace pues porque va surgiendo a medida que yo me voy haciendo más hábil en lo que estoy haciendo. No se hacía entonces en esta época, hasta 1900, experimentación como tal con seres humanos, porque además era un tabú, era una cosa prohibida y sancionada socialmente. O sea, usted lo podrían meter a la cárcel si hacía experimentos con seres humanos. Se podía hacer experimentación con animales, era permitido, y con cadáveres en algunas épocas fue permitido, en otras fue condenado. Lo llevaban a uno a la cárcel también por abrir cadáveres, por tratar de hacer, por ejemplo, descubrimientos anatómicos en cadáveres, a uno lo podían echar a la cárcel. O con personas que ya eran condenadas a muerte y que prácticamente, pues como no tenían valor social, pues entonces los regalaban a la ciencia. Y entonces, pues podían hacer experimentación, por ejemplo, vivisecciones y cosas así, con estos sujetos y con los animales. Hasta esa época se hacía así. De resto, entonces,
El avance científico pues evidentemente era muy lento, porque pues cada uno allá haciendo lo suyo, mirando a ver y comunicándole al otro, es mejor así, es mejor así, pues era muy, muy lento. Después de 1900 y hasta 1947, o sea, hasta la Guerra Mundial, se dio la época o la explosión de la experimentación moderna. Entonces aquí fue donde se empezó a utilizar más específicamente el método científico en el desarrollo de la medicina y el desarrollo de la experimentación clínica, y la ciencia se convirtió en una herramienta fundamental para el avance y el conocimiento del tratamiento de las enfermedades y del tratamiento pues de los sujetos y de qué teníamos que hacer para mejorar nuestro ejercicio de la medicina. Entonces, el beneficio se daba dependiendo de las pruebas que se aportaban en la investigación. Entonces, había que hacer muchos experimentos para poder probar que eso que estábamos diciendo, pues sí era útil, y por eso, pues empezó a hacer ciencia mucho más, eh, de manera mucho más sistemática. Esta es pues una pintura antigua que caracteriza, digamos, lo que se hacía en esa época. La observación del paciente era lo que nos llevaba a la obtención de conocimiento. Y cuando empezamos a hacer ciencia mucho más, de manera mucho más sistemática, pues entonces hay un efecto eh, de ese conocimiento científico a medida que estoy haciendo la experimentación. Entonces, cuando yo no hago experimentación, sino lo hago de carácter beneficente o simplemente eh, por el mismo hecho de hacer mi ejercicio, pues el conocimiento se da, como les decía, de manera fortuita, y eso es éticamente aceptado. Sin embargo, en el segundo periodo, cuando ya tenemos que hacer ciencia más básica y ciencia eh, más sistemática, pues entonces empiezan a surgir una serie de preguntas que hay que hacerse en la actualidad y que en esta época eran preguntas nuevas. Una era que había que diferenciar entre dos campos: el campo de la práctica clínica y el campo de la investigación científica. Debido a que yo soy, por ejemplo, un médico y soy científico a la vez, pues tengo dos campos de actuación. Cuando estoy con mi paciente, estoy en mi campo de actuación de la práctica clínica. Y en esa práctica clínica, mi objetivo fundamental es diagnosticar y tratar enfermedades. Todo clínico, toda persona, médico que se dedica a la clínica, tiene como objetivo fundamental diagnosticar y tratar la enfermedad de su paciente. Pero el científico o el investigador clínico tiene otro objetivo. El objetivo del investigador clínico es probar el carácter diagnóstico o terapéutico de una intervención o de un producto. Entonces, mi objetivo cuando estoy haciendo investigación clínica es saber si lo que estoy haciendo sirve, no sirve, es terapéutico o no, en qué medida produce efectos secundarios, en qué medida, cuál es el resultado, etcétera. Entonces, cuando yo hago las dos cosas, pues tiendo a mezclar, ¿cierto? Mezclo la investigación clínica con la práctica clínica y me pego unas enredadas tenaces, porque entonces yo ya no sé si mi objetivo es el resultado de la investigación o mi objetivo es proveerle un beneficio a mi paciente, o curarlo, o mejorarlo, o que no se me muera, o todas esas cosas. Entonces, esta mezcla de estos dos genera muchas discusiones éticas en torno a qué tengo que hacer. Sacrificar al paciente para el beneficio del resultado, o sacrificar el resultado para el beneficio del paciente. Y este es el centro de la discusión ética en la investigación clínica en la actualidad. ¿En qué medida pongo en una balanza el beneficio del paciente versus el beneficio del resultado de la investigación o el resultado de la investigación? ¿Cuál es la idea? Pues que usted no tenga que sacrificar al uno o al otro, que no tenga que sacrificar el resultado, pero que tampoco tenga que sacrificar al paciente, porque pues es un ser humano que tiene una valoración social importante. ¿Cuál es la idea? Pues que el protocolo de la investigación se lleve a cabo de manera tal que se pueda dar un resultado y que no le haga daño al paciente, que pueda obtener un beneficio científico, pero que también pueda obtener un beneficio clínico o un beneficio para el sujeto que está participando.
y que de ninguna manera pues la balanza se incline hacia el daño de ninguno de los participantes, ni del científico en su objetivo experimental, ni del paciente en su objetivo pues de participante o en su papel de participante. Entonces, evidentemente, a medida que desarrollamos más ciencia, pues necesitamos más experimentos que involucren a los seres humanos. Ya no nos podemos quedar solamente en la ciencia, perdón, en la ciencia básica, ya no me puedo quedar solamente en el laboratorio mirando a ver si funciona ahí, sino que tengo que saltar a la investigación con seres humanos. Y ese salto implica pues todo un cuestionamiento ético frente a qué hago con esos sujetos humanos que voy a poner a participar en esa investigación. Entonces hay que tener en cuenta que hay diferentes metodologías para hacer ese salto entre la investigación básica a la investigación clínica y que en ese salto pues tengo que meter a los sujetos de investigación y tenerlos en cuenta en esas actividades científicas. Yo no puedo simplemente investigar sin tener en cuenta al sujeto de investigación, que fue lo que pasó en los dos primeros ejemplos que les di al principio. Cuando yo hago un experimento y no tengo en cuenta el sujeto de investigación, pues simplemente me lo llevo por delante, porque mis objetivos fundamentales son el resultado de la investigación. Y como el resultado de la investigación es tan valioso para mí, pues el sujeto humano termina siendo de menor valor. Y más si, por ejemplo, lo escojo con unas características que ya socialmente le han implicado un menor valor. Por ejemplo, si lo escojo como prisionero, pues ya socialmente tiene un menor valor y fuera de eso, durante la investigación y dándole un mayor valor al resultado de la investigación, pues ese sujeto pierde su valoración social. Si lo escojo con unas condiciones sociales que le imprimen menor valor, por ejemplo, indígena, por ejemplo, afro, por ejemplo, mujer, por ejemplo, niño, por ejemplo, con discapacidad, pues entonces ya de entrada entra con vulnerabilidad y fuera de eso, si yo en mi investigación solo me importan los resultados, pues entonces ese sujeto queda en el último punto y sigue y entonces termino haciéndole daño. Siempre se asume que el científico no tiene la intención de dañar, pero inevitablemente termina haciendo daño si no tiene en cuenta esas valoraciones sociales y si no tiene en cuenta el valor del ser humano per se, incluso si es pobre, si es negro, si es indio, si es está en la cárcel, si mató a alguien, si cualquier cosa. Entonces es muy importante que en las discusiones que vamos a tener de aquí en adelante, tengamos en cuenta siempre el valor del sujeto de investigación previo a la investigación y durante la investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Les voy a poner una tarea muy chévere. Les voy a poner a ver esta película que se llama El Experimento. Yo no sé si alguien ya se la ha visto, estuvo un tiempo en Netflix, yo no sé si todavía está en Netflix o bueno, se consigue en internet. Voy a ver si me consigo el enlace para que sea más fácil para ustedes. Hay varias versiones de esta película. Hay una versión que es eh, alemana, que es muy fuerte. Si se la quieren ver, esa es muy buena, es dura. Esta que les estoy poniendo aquí en la pantalla es una versión más nueva del 2010, más liviana. Es una versión gringa del experimento. Y hay otra versión también del 2015 que es también fuerte y que pues es otra versión de esa película. Este experimento, esta película mejor, es basada en eventos o hechos reales. Está basada en un experimento que se conoce como el experimento de la cárcel de Stanford. Stanford por la Universidad de Stanford, porque se hizo allá. Es un experimento que se llevó a cabo con sujetos humanos, no les voy a contar porque les hago spoiler de la película, pero lo que quiero que sepan es que fue un experimento real y pues obviamente la película pues le pone más drama y más cosas y más ta. Pero entonces la tarea va a ser que ustedes miren la película e investiguen sobre el experimento de la vida real, del experimento pues que sí se llevó a cabo. Se pueden ver cualquier versión de la película, la que quieran y la que consigan. Eh,
Y vamos a pensar entonces en todo lo que hemos reflexionado ahorita. ¿Cuáles son los valores de la ciencia que se meten ahí en esa experimentación? Esa investigación o la ciencia o la actividad científica con seres humanos tiene una dimensión ética. ¿Cuál es esa dimensión ética? Yo les pongo estas preguntitas en la plataforma para que las puedan reflexionar. ¿Qué aspectos se tienen que tener en cuenta en esa dimensión ética cuando experimentamos o cuando hacemos investigación con seres humanos? ¿Existe una rivalidad o una oposición entre la ciencia y la ética? ¿Y cómo podemos eh, limpiar o calmar, digamos, esa rivalidad o cómo podemos subsanar esa rivalidad? Entonces, eh, vamos a ver entonces esta peliculita, vamos a hacer eh, eh, este ejercicio con estas preguntas y dentro de 8 días vamos a hacer otra vez un conversatorio sobre esa película y sobre lo que reflexionamos sobre esa valoración de la ciencia y del ejercicio científico eh, con seres humanos. Como vimos, estábamos viendo investigación básica, ¿cierto? Pues con átomos, con moléculas y pues eso finalmente uno puede decir, pues sí, pues que se experimente y ahí miramos después los resultados, pero cuando involucramos seres humanos es diferente. Cuando estos seres humanos tienen emociones y dolor y sufrimiento, pues es diferente y eso es importante que lo traigamos a colación porque es evidentemente el campo además en el cual nosotros vamos a estar metidos. Cuando trabajamos con seres humanos como médicos y cuando hacemos investigación con seres humanos como médicos, pues no podemos dejar de lado esa valoración de esos sujetos humanos. Entonces es muy importante que hagamos esa reflexión. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguien ya se vio la película? ¿Alguien conoce el precedente, o sea, la historia del experimento de la cárcel de Stanford? Doctora, ¿usted cuál recomendaría? Dime, no te entendí. ¿Qué cuál de las dos recomendaría más para verlos? Pues depende. Esta que está aquí en la que les mostré ahorita, la que es la gringa, pues es más liviana, como les decía, porque la original que es alemana es muy cruel, muy dura. Claro que esta también es pesadita, pero es más pesada la alemana. Entonces, pues, si uno está emocionalmente débil, mejor se ve en la gringa. Si están fuertecitos y les gustan las películas como crueles y duras, pues entonces pueden ver la alemana. Pero pues igual ambas, como les digo, la idea pues también es que investiguen sobre el experimento o el hecho real, el hecho histórico, porque las películas pues siempre aumentan un poco el dramatismo de lo que ocurrió realmente, sin que le quitemos credibilidad, porque sí ocurrieron cosas muy desagradables en el experimento, pero pues obviamente la película las hace mucho más dolorosas y terribles. Entonces, cualquiera que se vean está bien, la que puedan conseguir, como les digo, yo hasta hace poco vi esta en Netflix, pero no estoy segura si todavía esté. Hay una página de la que yo descargo peliculitas que se llama Cine Calidad. Ahí está la versión del 2015, que es un poquito más reciente. Esa, la verdad es que esa no me la he visto, entonces no sé, me la veré yo para saber cómo es esta. Y la alemana se consigue pues por allá en esas otras páginas de internet que son mucho más, porque esa es incluso una película de culto, porque como les digo, pues es bastante cruel y bastante fuerte. Entonces la que quieran verse está muy bien. Y no se les olvide hacer la investigación del experimento real, de lo que de verdad pasó en la Universidad de Stanford en más o menos en 1972. Y hay otras películas que también les voy a recomendar si tienen, pues, que sea porque es que ustedes están muy desocupados y no hacen nada, pero no, mentiras, de pronto tienen tiempito y se las pueden ver. Una se llama, aquí la voy a poner, El experimento de Milgram,
esa también estaba en Netflix hasta hace poquito, yo no sé ahorita si esté también, que es más o menos en la misma época y que también tiene unos efectos pues muy severos, digamos, en los sujetos de investigación. Entonces, el que se quiera ver este también, pues, por ejemplo, se pueden dividir, unos que se vean el del experimento de Milgram y otros que se vean el de la cárcel de Stanford para que tengamos dos discusiones también, puede ser como quieran, no, no hay problema, ustedes saben que no hay problema. Y entonces les voy a poner las preguntitas en la plataforma para que las recuerden, pero la idea es que las comentemos en clase. Digamos que no va a ser una tarea para escribir ni nada, sino que las vamos a comentar en clase, ¿vale? Dale, doctora, y por favor nos pones Dime. ahí entonces los nombres o los links de las películas como la otra Listo. vez. Sí, los voy a poner, ya me voy a poner a hacer eso. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Si no tienen más preguntas, si no tienen preguntas ni nada, de todas maneras, esto va a ser como más claro cuando estemos hablando ya de la película y cuando lo veamos como en la acción, pues vamos a poder hablar sobre, pues precisamente los valores de la ciencia y cómo se meten ahí cuando hacemos experimentación. Entonces, un abracito, que estén muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen Gracias, día. doctora. Gracias, doctora. Que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Un Gracias, abrazo. doctora. Chao. Gracias, doctora. Bueno, un abrazo.